Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas en un recorrido por las instalaciones de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Las autoridades de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, confirmaron los problemas de fisuras reportados por Contraloría. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, buenas noches. Las autoridades aseguran que no se hará la recepción definitiva de la obra mientras no se reparen los daños. Con este tema empezamos hoy. Esta es una obra de 3.000 millones de dólares, no podemos correr riesgo alguno. Es por eso que no recibirán la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair hasta que la constructora Sinohidro resuelva de manera definitiva los problemas que no son pocos. Primero, microfisuras. Hay, digamos, por ejemplo, una problemática de desgaste de los rodetes que son de las turbinas. Hay que señalar también el tema de pendiente del campamento, por ejemplo, que está en curso, está en construcción. Se estima que en 6 meses estará listo. Y así, una serie de pendientes. Luego del recorrido por Casa de Máquinas, que es del área propiamente de generación eléctrica, el gerente de Sinohidro, Si Ji-Kwon, ha reconocido que las fisuras detectadas en estos distribuidores de presión serían una falla de fábrica. Los materiales no hay problema, pero el procedimiento del control antes de salir de la fábrica sí hubo problema. Resta ver cuál será el método de reparación de las microfisuras, y esto estará a cargo de la empresa alemana TV Sud, cuyos técnicos llegarán al país en diciembre. El tema de las microfisuras tiene que ser resuelto de manera definitiva. Quiero ser enfático, no significa esto riesgo alguno en la operación de la central. El 60% de las microfisuras han sido superadas a través de únicamente hacer un raspado con amoladora y otras que requieren de soldadura. Por ello advierten con acciones legales en contra de los representantes del consorcio que gerenció y fiscalizó la obra, pues recomendó la recepción provisional de una obra con problemas. El problema, según la Contraloría, es que la empresa Sinohidro, a cargo de la construcción de esta central hidroeléctrica, no habría empleado materiales homologados para la construcción de los 8 distribuidores de presión. A esto se suma que no se efectuaron controles de calidad y procedimientos inadecuados para la soldadura de las fisuras anteriormente detectadas. Y respecto de los materiales, reconocen que no son homologados. Para el material de las distribuidoras de la central, hemos utilizado el material del Q500D, que eso está sujeto a lo establecido en el contrato. Coca-Codo Sinclair no ha paralizado sus operaciones. Reconocen las fallas de la obra, no obstante preparan una respuesta a Contraloría, pues incluso los costos de reparación de los distribuidores de presión estarían muy por debajo de los 1.000 millones estimados inicialmente. En la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, con cámaras de Alexander Herrera y Darío Zapata, Fausto Yepes, 24 horas. Tras el anuncio de hacer una nueva intervención a los subsidios que hizo ayer el secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, las reacciones comienzan. Economistas consultados consideran que es el combustible el que deberá tocarse, excluyendo al transporte público. El anuncio sorprendía en una sala llena de académicos y economistas. Estamos en este momento trabajando, revisando el tema de una nueva intervención, el tema de subsidios. Es un gobierno que quiere hacer lo que se debe hacer, aun cuando esto pudiera tener algún costo jurídico. Ya al consultárselo directamente, el secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, no solo lo confirmaba, sino que además reconocía y rechazaba opciones. Por ejemplo, ¿podría ser combustibles una vez más? Sí, pudiera ser combustibles una vez más. ¿Pasa Ecopaís? Eso lo tiene, se está revisando, eso lo están viendo en el Ministerio de Energía. Allí tenemos un tema del costo de producción del Ecopaís que tiene un subsidio muy alto. Bueno, en el diésel tenemos todavía un amplio margen de bajar, el gasto por subsidios. ¿Diésel industrial sí, o está hablando de finis? El industrial. Y también fue muy enfático en especificar qué subsidios no se tocarán. Gas, por ejemplo, no. Transportación pública tampoco. En conclusión, entre las opciones en revisión que confirmó está la gasolina Ecopaís, Extra y diésel. Alberto Dajit ha hablado en más de una ocasión sobre el tema y cree que la medida, siempre que sea focalizar y no eliminar subsidios, no solo es buena, es necesaria. Pues señaló que en los últimos 10 años los subsidios le han costado al país 20.000 millones de dólares. Prácticamente se ha tomado deuda externa para subsidiar los combustibles que no van a los pobres, van a la gente que tiene automóvil.
pero focalizar, por ejemplo, subsidiando sí el transporte público para que no afecte a los pobres. La proforma presupuestaria del 2019 asigna alrededor de 4.170 millones para subsidios a combustibles. Son 2.000 millones más que lo contemplado para el 2018. El pasado 27 de agosto el gobierno dispuso una eliminación parcial del subsidio de la gasolina súper. Asimismo, a inicios de septiembre se anunció la eliminación gradual en varias partes del subsidio del diésel que usan las industrias. Para esta nueva revisión, aún no hay fecha. Dayana Monroy, 24 horas. Cerca de 90.000 barriles de crudo menos al día produce Petroamazonas en sus campos maduros. Mientras tanto, la producción que se obtiene en el campo ITT es 80% agua. Las malas noticias para Ecuador en el ámbito petrolero continúan. A la caída del precio del barril de crudo, que a la fecha se ubica en $55, es decir, $3 menos de lo que el país espera recibir el próximo año, se suma una menor producción diaria. Antes de 2007, Petroamazonas extraía 426.000 barriles por día. Ahora, 337.000. El grueso de nuestros campos petroleros son campos que están produciendo desde hace muchas décadas. Son campos que necesitan mucha inversión para que se mantenga la producción. Con lo que el gobierno anterior comenzó a no pagarles a las compañías contratistas, cayó la inversión. Una falta de inversión que para el experto petrolero Augusto Tandazo representaría una millonaria pérdida anual para el Estado. Y entonces cuando estamos atosigados con una deuda donde ni siquiera avanzamos a pagar el capital y ni siquiera avanzamos a pagar los intereses, dejamos caer la producción en 89.000 barriles diarios de petróleo, que esos son más o menos unos 1.800 millones de dólares. Los problemas siguen sumando. La producción del bloque 43, conocido como ITT, que comenzó a funcionar hace 2 años, es 80% agua y apenas 20% crudo. Tandazo señala que se estaría forzando la producción en este bloque para mantener las cifras estimadas de Petroamazonas este año. Esto trae consigo que la vida útil de estos campos, por forzar la producción, vaya a ser una vida mucho más breve y más cara fundamentalmente, porque se tendrán que utilizar mucho más recursos para poder tratar de recobrar buena parte de las reservas que están debajo de la tierra. En 2004, la consultora internacional Basic Franklab indicó que para el tercer año de producción del ITT, la producción de agua llegaría a 300.000 barriles por día. Joana Ramos, 24 horas. Rectores de universidades politécnicas públicas y el ministro de Economía llegaron al acuerdo de mantener el presupuesto de 2018, es decir, que no enfrentarán recorte, el anunciado de 145 millones, previsto en la proforma 2019. Rectores de más de 20 universidades del país llegaban a la reunión de este lunes por la noche. Las expectativas eran altas, pues el enfrentar el 2019 con 145 millones menos de presupuesto, dependían de este encuentro. Sabemos que el país atraviesa por dificultades, pero también se podrían generar muchas más dificultades para los jóvenes que aspiran a entrar a la Universidad Ecuatoriana. Los rectores, junto al secretario de Educación Superior, Adrián Bonilla, y al secretario de la Política, Paul Granda, comenzaron el encuentro, mientras esperaban al ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien minutos antes de acudir a la reunión dejaba entrever que existiría un futuro acuerdo. El presupuesto es una expectativa de lo que aspiramos nosotros a que se pueda cumplir el próximo año y el canal de diálogo en este momento es la mejor herramienta para ir observando y ajustando el mismo en función de, insisto, la no afectación de los derechos, la no afectación de los principios sociales que emanan del gobierno. Finalmente, tras 6 horas de una reunión que se extendió desde las 8 de la noche hasta después de las 2 de la mañana, se llegó al acuerdo de mantener el presupuesto del 2018. Es decir, no existirá el recorte previsto en la Proforma 2019. Además, acordaron trabajar en un régimen especial para las compras públicas de instituciones de educación superior. Si las universidades pueden nombrar una comisión que se ponga a trabajar con el CERCOPIN de manera inmediata con Silvana y pongámonos un plazo para definir cuál es el régimen jurídico o cuáles son las condiciones en las cuales nos vamos a mover en materia de contratación pública. Los representantes de las universidades ofrecieron hacer un gasto más eficiente de los recursos. No se conoce si los cambios presupuestarios se incluirán en un nuevo documento o si se los incorporará en la discusión del Pleno en la Asamblea. La mañana de ayer en Quito hubo una concentración de estudiantes universitarios que pidieron al Ejecutivo la no reducción del presupuesto a los centros de educación superior. Dayana Monroy, 24 horas.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ratificó a Ruth Palacios como fiscal general encargada luego de la renuncia de Paul Pérez Reina. Asimismo, el Consejo de Participación Transitorio tenía previsto aprobar el reglamento para la selección del fiscal general titular. Sin embargo, se postergó para la siguiente cita, ya que continúa la discusión sobre la inclusión de pruebas de confianza que incluyen pruebas ante un polígrafo y un análisis toxicológico para los postulantes. Es un tema muy delicado, sensible, porque toca derechos constitucionales, porque toca libertades constitucionales, porque se pudiera hablar inclusive de una especie de presunción de que un postulante pues no es el idóneo para el cargo. Entonces son temas sensibles y estamos tratando de evitar violación de derechos o libertades constitucionales. Taxistas de Quito protestaron contra las plataformas tecnológicas que ofrecen servicio de transporte. Los choferes entregaron un proyecto de reforma a la Ley de Transporte Terrestre y Seguridad Vial a la Asamblea Nacional. Miles de conductores de taxis, transporte escolar y transporte de camionetas se paralizaron la mañana de este martes en contra de las plataformas virtuales que prestan el servicio de transporte, pues aseguran que no solo están afectando por su ilegalidad, sino que han recibido ataques por parte de algunos conductores. Que se vayan de aquí, porque aquí todos nosotros pagamos los impuestos y ellos no pagan nada. Según los conductores agremiados en la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, aseguran que la ilegalidad no solo afecta a la clase amarilla. El bloqueo definitivo a través de la ley de estas aplicaciones que nada tienen que ver con el servicio de transporte en taxis. Los manifestantes aseguran que han tenido pérdidas económicas y pidieron apoyo a las autoridades para que combatan el transporte ilegal. Nosotros cuando trabajábamos bien, si nos ganábamos los 30 o sea, líquidos poniendo gasolina y todo eso. Ahora no llegamos ni a 20. En medio de consignas, pitos y pancartas, los conductores, quienes en un inicio se concentraron en el Parque El Arbolito, luego de una verdadera marea humana llegaron hasta la Asamblea Nacional, donde representados por sus dirigentes entregaron un manifiesto a la presidenta de la Asamblea para que se reforme la Ley de Transporte Terrestre. Se han dado los espacios para comentar y para debatir este tema y que obviamente la comisión tiene la responsabilidad de seguir escuchando a todas aquellas personas que tengan aportes para esta ley. Al finalizar, los miles de conductores se dirigieron hasta el centro histórico de Quito, se concentraron en la Plaza Grande y un grupo ingresó a la Presidencia de la República en busca de ser escuchados. Helen Quiñones, 24 horas. El fuerte aguacero de la tarde de este martes dejó 12 viviendas inundadas en el sector de Santa María de Sayausí, en Cuenca, en la provincia de Azuay. Las lluvias provocaron también que los caudales de los ríos Tomebamba y Yanuncay se incrementen. Cerca de 12 casas quedaron anegadas en el sector de Santa María de Sayausí, al occidente de Cuenca, tras el aguacero que cayó la tarde de este martes. Ha llovido bastantísimo. Nosotros me cuento que yo estaba recién examinada de un doctor. Estaba en la cama, pero no imaginamos que iba a ser tanto. Nosotros dijimos que sí ha de estar lloviendo, pero no, pues, que venas todo aquel coste. Y ahora, ¿cuánto se disipó? Y no. Agua y lodo ingresó a las viviendas y dañó todos los muebles y enseres. Bomberos y propietarios de las viviendas afectadas sacaron el agua con baldes y bombas de succión. Todos los muebles, lo que es de la cocina, refrigeradora, todo. De un rato al otro no ve que todo le mandaron a este lado. Ahora las cosas no sé quién nos responda. ¿Están arreglando las calles acá? Está arreglando la calle acá en el Tejar, pero no debían atajar el agua para este lado, sino mandarle por el caudal. El intenso aguacero inundó las calles en varios sectores de la urbe. El tráfico se vio afectado. Algunos carros se quedaron atrapados por la acumulación de agua. En tanto, el caudal de los ríos Tomebamba y Yanuncay se incrementó considerablemente. Las autoridades solicitaron a la ciudadanía no acercarse a las orillas. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Y no es todo. En el Cantón Guano, en Chimborazo, negocios y viviendas se vieron afectados por la lluvia de esta tarde. No se registraban personas heridas, pero sí cuantiosas pérdidas económicas. Viviendas, negocios, vehículos resultaron afectados a causa de una 15 minutos de Riobamba. El agua subió hasta 6 metros de una quebrada, rompiendo las paredes de un spa, terminando con todo lo que había en su interior. Empezaron a salir las mesas por la calle, las sillas, y realmente fue terrible. Los carros se chocaron
se empezaron a mover solos. Se metió el almacén, se metió acá al spa, mi librería, acá al salón. Yo dije, ya me van a matarme el agua aquí. Estamos con vida de milagro. Es el testimonio de Fausto Cajo. Fueron momentos de desesperación. No tuvimos tiempo a nada. Su negocio de electrodomésticos quedó enterrado. No dio tiempo a nada. Pero parece que en esta desgracia salí yo el más afectado. Unos $20,000 de hacer, señorita. Desgraciadamente mi hermano pierde toda la mercadería. La solidaridad se hizo presente en los moradores. Ayudaban a los más perjudicados. Con palas, baldes y escobas trataban de evacuar el agua y el lodo para tratar de rescatar algo de lo que quedaba. Se llevó todito, había tantísima agua que no podíamos controlar. Los afectados no pierden esperanza y confían que el turismo en el Cantón Guano no baje. Y es que es un pueblo que no se deja vencer fácilmente por los eventos naturales adversos. Y ahora necesitamos más el apoyo de ustedes para salir adelante, para luchar. Y a Dios gracias, no hubo desgracias personales. En Guano, Mercedes Chávez, 24 horas. Noticias del secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, habló sobre varios temas relacionados con el gobierno, incluida su postura y consejo para que Lenín Moreno busque la reelección. Lo dijo durante un foro realizado anoche en Quito. Que el presidente de la República, Lenín Moreno, debería reelegirse es el criterio de su secretario particular, Juan Sebastián Roldán. Vemos algunas personas adentro que creo que se tiene que reelegir. Él ha dicho varias veces que no lo va a hacer, porque creo que un periodo de 4 años es un periodo insuficiente. Creo que en 8 años el presidente le daría la vuelta a este país de verdad. Y respecto a las responsabilidades por la fuga de Fernando Alvarado, explica que el ministro de Justicia encargado en ese entonces, Paul Granda, solo estaba de paso en ese ministerio, como tampoco, dice, es responsabilidad de la ministra del Interior, María Paula Romo. No es que la ministra del Interior puede decidir a quién le sigue. La responsabilidad política de Paul es de la Secretaría de la Política. No cabe más que disculparnos como gobierno porque nosotros teníamos que haber revisado que el billete funcione. Sobre los cobros del dinero por corrupción, explica que no es tan fácil, pues se requiere haber encontrado el dinero y también sentencias ejecutoriadas en nuestro país. En 2 casos específicos, en Panamá y en Nueva York, hoy día estamos disputando con Panamá y con Nueva York, de la mano de la Procuraduría, más de los primeros 15 millones. Tenemos 3 empresas contratadas, pero toma tiempo. Habló también acerca de la mesa chica del presidente de la República y explicó que sería el primer mandatario quien toma las decisiones. Son alrededor de 7 personas, Paul Granda, María Paula Romo, Richard Martínez, José Augusto Briones, Eduardo Jurado, Santiago Cuesta, Andrés Michelena y yo. Sobre Santiago Cuesta defendió que no es un lobista. Hace gestión política, trabaja en la gestión, maneja ciertos temas de las empresas públicas. Y dijo que el gobierno busca construir un acuerdo, para lo cual harán anuncios próximamente. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. En el nuevo articulado de las reformas al Código de Salud se oficializaría el candado a los médicos para recetar solo los medicamentos del cuadro básico cuando los pacientes son de la red pública. Así se quitaría para el paciente la opción del reclamo ante la Defensoría. El doctor quiere curar a su paciente y para eso le va a recetar siempre lo mejor. Pero esta premisa, que forma parte del juramento hipocrático, si se aprueba como está en el artículo 302 del proyecto de Código de Salud, que ya pasa a debate definitivo, ahora estará supeditada a la voluntad de la burocracia. Esto dice dicho código: las instituciones de la red pública están obligadas a adquirir exclusivamente los medicamentos de la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales. Los profesionales de salud de dichas instituciones deberán prescribir exclusivamente estos medicamentos. En ese momento, cualquier persona que quiera demandar, como en este momento está sucediendo, con una enfermedad catastrófica, para que le entreguen sus medicamentos, no lo va a poder hacer, porque ya va a ser ley de la República. El doctor, que sabe lo que su paciente necesita, atado de manos deberá acudir a uno de los medicamentos de esa lista, por lo general genéricos, aunque sepa que no es lo que le conviene. Y no es que tengan algo contra los genéricos, sino que no saben qué tipo de genéricos están recetando. Pues el Instituto de Higiene, que era la entidad que se encargaba de controlar la calidad de esos productos, desapareció. Pero hay más. En el articulado en discusión también se eleva a ley la posibilidad de adquirir un medicamento que no esté en esa lista, pero en los tiempos burocráticos. Tienes que llenar unos papeles, ir al comité para que te lo autoricen, irse a Quito y luego venir la autorización. La Defensoría ahora apura su pretexto de destitución, pero si llega a ser ley, el paciente tendrá que esperar. Mira, en medicina hay algo que se llaman protocolizaciones, guías terapéuticas, pero tiene que quedar claro que las guías o los protocolos no son camisas de fuerza. Pero hay pacientes y pacientes. Este tema también representa más burocracia. Estamos creando otro ente burocrático que se llama el CENAMED,
que va a estar centralizado en Quito y que va a ser el que compre todos los medicamentos del cuadro básico. Volveremos a la época de no hay medicamento o hay que esperar a que vengan. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. La Asamblea Nacional aprobó el informe final sobre la muerte del general Jorge Gabela con 75 votos a favor y 17 abstenciones. El documento, que ahora relaciona el asesinato con la delincuencia organizada, será entregado a la Fiscalía General del Estado. Entre lágrimas y abrazos, así concluyó la sesión 556 del Pleno de la Asamblea Nacional tras la aprobación del informe elaborado por la Comisión Multipartidista encargada de analizar la muerte del excomandante de la FAE, Jorge Gabela. Con ello se reconoce que el delito estuvo relacionado con la compra de los helicópteros Drup y que fue ejecutado por delincuencia organizada. Recién se ganó una batalla en estos 10 años de persecución que sufrió mi esposo, asesinato. Por cerca de 4 horas, el Pleno de la Asamblea Nacional escuchó el informe final y debatió su contenido. Las opiniones, al igual que la votación, se dividieron entre dos bandos. ¿Qué pasó con los ministros que escondieron la identidad de quienes mandaron a operar y a desaparecer al general Gabela? Crear impunidad también tiene que ser sancionado. Estamos delante de un crimen de Estado. Aquí se destituyó a una legisladora porque tuvo injerencias, supuestamente, en otra función del Estado. Pero resulta que aquí se le dice al fiscal qué es lo que tiene que hacer en este informe, y eso no es injerencia. Para los legisladores del ala correísta, recomendar que se investigue el patrimonio de los exfuncionarios y funcionarios que participaron en el Comité Interinstitucional que analizó el delito en 2010 es contradictorio, pues dicen, se creó para esclarecer los hechos. Si algo quizás habría que reprocharle al exmandatario Rafael Correa es haber creado ese comité, porque era un proceso que se encontraba judicializado donde ya había una sentencia. Algunas de las conclusiones parecerían corresponder y responder a una vendetta política. Lo triste es que el Estado, sus funcionarios del Estado, se hayan involucrado en una investigación y haber entregado a la familia un informe forjado, mutilado. Tras la aprobación del informe, el documento será remitido a la Fiscalía General del Estado e instancias correspondientes, como un insumo para las investigaciones que en su momento logren determinar los autores del asesinato del general Jorge Gabela. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El secretario de Comunicación del Gobierno, Andrés Michelena, acudió esta mañana a la Fiscalía General a ampliar su versión sobre el proceso por peculado que se sigue contra el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, prófugo de la justicia y otros. Michelena habría aceptado que estudió los términos referenciales y sugirió contratar con Gota Azul. El señor Michelena en sus versiones dijo que él estudió los términos referenciales de Gota Azul, y él sugirió que se contrate con el licenciado Carlos Bravo ese contrato, porque entendía que es un buen contratista, un buen consultor. Los que intervinieron en el análisis de las términos referenciales y el que sugiere la contratación, no les ha pasado nada, ¿no? No se hizo ninguna alusión al señor Alvarado en la versión de hoy, porque ¿saben por qué? Porque el señor Fernando Alvarado no firmó, no participó en ninguna parte precontractual, contractual ni postcontractual de ninguno de los contratos, así que nada tiene que ver al respecto en estos dos casos. Los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral fueron posesionados por la Asamblea en la mañana. En la tarde, en su primera sesión, hubo problemas al momento de elegir autoridades. Freddy Paredes informa. El Consejo Nacional Electoral definitivo se estrenó hoy con dificultades internas entre los consejeros. 2 de ellos abandonaron la reunión preparatoria que se llevaba a cabo desde horas de la tarde en la presidencia del Consejo Nacional Electoral por discrepancias con sus otros 3 colegas. Esto dio como resultado que sobre las 6 de la tarde se instalen 3 de los 5 consejeros y ellos elijan a sus autoridades. Diana Atamaín, representante de la CONAIE, resultó elegida presidenta, y Enrique Pita, representante del movimiento Creo, vicepresidente. Una vez posesionados en la Asamblea Nacional,
tuvimos una reunión previa y acordamos reunirnos, como todos ustedes saben, a partir de las 2 de la tarde, autoconvocarnos para proceder a elegir a las autoridades. Tuvimos una reunión de trabajo que duró aproximadamente 2 horas. Ellos procedieron a retirarse y nosotros, con la obligación de cumplir con el país, con un cronograma electoral aprobado y vigente, hemos asumido la responsabilidad, a pesar de la ausencia de ellos, a nombrar a las autoridades y actuar dentro de la Constitución y del Código de la Democracia. Sin embargo, la flamante presidente del CNE no quiso dar los motivos por los cuales los consejeros nacionales electorales Luis Verde Soto y Esther Acero abandonaron esta reunión preparatoria y no participaron en la sesión inaugural de este nuevo Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, Luis Verde Soto argumentó telefónicamente a Teleamazonas que la discrepancia se dio porque ellos solicitaban, Verde Soto y Acero, que se postergue al menos por 8 horas más la instalación de la sesión del Pleno inaugural hasta leer los informes que dejaron los miembros del Consejo Nacional Electoral Transitorio y así poder asumir sus despachos. La pregunta por qué ellos están fuera tendría que hacerlos a cada uno de ellos. La presidenta del CNE, Diana Atamaín, en cambio dijo que no se podía postergar más la instalación de esta sesión inaugural y elegir las autoridades, puesto que debían convocar a elecciones el día de mañana, 21 de noviembre. Y no admitió la posibilidad de que esa convocatoria a elecciones se realice hasta el próximo sábado, como creen el resto de consejeros, puesto que eso supondría mover el calendario electoral. El exministro Iván Espinel afronta formalmente un tercer proceso, esta vez por enriquecimiento ilícito. Fiscalía solicitó prisión preventiva contra el exfuncionario, que ya cumple esa medida cautelar por supuesto lavado de activos. Luego de que se difiriera en 2 ocasiones en la Unidad Judicial de San Borondón, se instaló la audiencia de formulación de cargos contra Iván Espinel, quien desde el mediodía de este martes es procesado formalmente por presunto enriquecimiento ilícito. Juan Carlos Zúñiga, fiscal del caso, precisó el monto que ingresó mediante diferentes transacciones a las cuentas de Espinel entre 2012 y 2014, cuando era funcionario del IES en la provincia del Guayas. El peritaje es concluyente en determinar que aproximadamente $480.000 no están debidamente sustentados dentro de este incremento patrimonial ilícito. Acogiendo el pedido de Fiscalía, la jueza Ana Cristina Vintimilla dictó prisión preventiva en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, quien desde el 21 de septiembre cumple esa medida cautelar dentro de otro proceso. Zúñiga se refirió a otras medidas cautelares que fueron solicitadas y acogidas en la diligencia. En la retención de las cuentas, en base a este peritaje, aproximadamente $500,000. Prohibición de enajenar de la casa y del vehículo. Vanessa Zavala, quien representa al exministro en otros 2 casos que afronta de forma simultánea, denunció una presunta doble acusación contra su cliente. Se está tramitando en esta misma unidad judicial penal otro proceso por el delito de lavado de activos, pero sépase que son los mismos hechos. Fiscalía responde. Es un delito totalmente diferente, autónomo y demás. El tema de lavado de activos, de peculado, lo tienen otros compañeros fiscales y ellos los están judicializando en base a los elementos que han recabado ellos. Los míos netamente se sustenta en el informe de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado. En calidad de víctimas en la audiencia figuraron representantes de la Contraloría, de la Procuraduría y del IES. Durante el proceso de indagación previa, el exministro Espinel se ha acogido a su derecho al silencio. Este miércoles, nuevamente su defensa irá a los tribunales. Se espera que se realice la audiencia preparatoria de juicio por presunto peculado, donde se investiga a Espinel y a una docena de exfuncionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Carlos Acoto, 24 horas. Un aparatoso accidente se produjo esta tarde en el kilómetro 24 de la vía a la costa. Un vehículo liviano se chocó contra una caseta de peaje, desbaratándola y dejando 2 personas gravemente heridas.
Eran los gritos de angustia, de dolor y también de terror. Una de las casetas del peaje de la vía La Costa estaba totalmente destrozada. En el piso, vidrios regados alrededor de un hombre tendido con varias cortadas en la espalda. Unos cuantos metros más allá, una mujer con graves heridas en la cara. Y vendedores informales, conductores y hasta vigilantes tratando de ayudarla. Fue el resultado de un aparatoso choque suscitado pasadas las 3 de la tarde de este martes en el kilómetro 24 de la vía que lleva a los balnearios de las provincias de Guayas y Santa Elena. El responsable habría sido el conductor de este vehículo liviano, quien también estaba herido dentro del carro. Se chocó contra la caseta, luego se volcó, aunque el automotor que quedó en sentido Progreso-Guayaquil no sufrió severos daños. Para atender a las personas heridas, hasta el sitio acudieron ambulancias del Ministerio de Salud Pública y del Cuerpo de Bomberos, en tanto que el chofer fue trasladado a la unidad judicial de la Florida. Se presume que habría sido el exceso de velocidad la causa, por lo que tanto la Comisión de Tránsito del Ecuador como el Sistema Integrado de Seguridad EQ 911 recuerdan a los conductores del país manejar con precaución y respetando los límites de velocidad y las señales de tránsito para así evitar esta clase de escenarios. Luisa María Heredia, 24 horas.